¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Es un placer poder encontrarnos en este tiempo que Dios nos ha permitido tener. Gracias a Dios, hoy es lunes 21 de septiembre ya. Siempre los lunes como que trae un ánimo muy especial porque pues el día anterior, el día del Señor, el primer día de la semana, pues estuvimos en el templo, estuvimos teniendo comunión con Dios, estuvimos viendo a los hermanos a pesar del distanciamiento social. Dios nos da la bendición y la oportunidad de continuar con ese ánimo, de haber visto a nuestros hermanos en Cristo, de haber escuchado palabra de Dios. Y siempre los lunes como que es un día muy, muy especial porque todavía traemos, por la gracia del Señor, ese ánimo y ese contentamiento de haber estado en el templo. Así que yo le animo a sus hermanos a que pues continúe perseverando en esa gracia y en esa bendición. Y también Dios nos da la oportunidad en esta ocasión de poder abrir nuestras Biblias para continuar meditando y teniendo nuestro devocional bíblico en esta oportunidad. Y en este caso nos corresponde en la secuencia el Salmo número 92. Y es justamente en este Salmo que le invito a que me acompañe abriendo su Biblia en el Salmo número 92, versículo 12. Voy a dar lectura al versículo 12 y 13 y después vamos a ser dirigidos en una oración. La palabra de Dios nos dice las siguientes palabras: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Oremos, por favor. Padre, gracias por darnos la bendición de poder tener tu palabra, pero también de tener nuestros sentidos, nuestro sentido común, nuestra capacidad de raciocinio para poder meditar en la Biblia. Te ruego que bendigas los siguientes minutos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios tenemos versículos como estos que encontramos en el Salmo número 92, pasajes en los cuales se nos anima como a creyentes, como a pueblo de Dios, a recordar que nuestra vida depende de Dios, pero también depende de una determinación muy particular de parte suya y de parte mía. Veo yo en los versículos 12, 13 y 14, bueno, los últimos 4 versículos de este Salmo del 12 al 15, estos 4 versículos, veo yo propiamente a un escritor humano que está viendo hacia el futuro. Hasta cierto punto está presentando un diagnóstico de cómo puede ser la vida y cómo debería de ser la vida de un hijo de Dios mirando hacia el futuro. Obviamente no está profetizando nada, sencillamente está presentando un diagnóstico del justo. Vamos a ver en los siguientes minutos tres aspectos importantes en estos versículos. Primeramente vamos a mirar un pronóstico que está llevando a cabo la palabra de Dios, en este caso el salmista, que no sabemos, por cierto, quién fue el escritor sagrado. Sencillamente nos dice que fue un salmo escrito para nuestro provecho espiritual. Pero veo yo que el salmista, movido y supervisado por el Espíritu de Dios, está viendo hacia el futuro. Y repito, no en un aspecto proléptico ni profético, pero sí está haciendo un pronóstico que es un tanto diferente, en base a experiencias, no en base a revelación, en base a experiencia y en base a la capacidad y al método de observación y analítica del salmista. Él puede decir, bueno, una persona puede vivir de tal manera en la actualidad y en el futuro puede ser que sea de esta forma. Eso es más bien un pronóstico más que una revelación profética. Así que primeramente yo veo aquí un pronóstico. Note lo que dicen los versículos comenzando con el 12. El justo dice florecerá. El mismo versículo 12, segunda parte, continúa diciendo crecerá. Versículo 13 continúa diciendo florecerán. En el mismo 13 al final dice fructificarán. Y en fin, encontramos ahí varios términos en los cuales vemos que se está haciendo un pronóstico muy bien
clarificado de cómo pudiera ser la vida, número uno, del justo. Eso es interesante porque dice, el justo florecerá como la palmera. Entonces se nos está presentando, hermanos, un pronóstico de aquel cristiano verdadero, porque dice el justo. No está hablando de aquel tipo de cristianos o de aquel tipo de creyentes o de aquel parte del pueblo de Dios, como describió el apóstol Pablo, en algunos de los casos, la mayoría de ellos, descriptivamente a los miembros de la iglesia de Corinto. Había personas naturales, estaba el hombre natural, estaba el hombre espiritual y estaba el hombre carnal. No se está refiriendo al cristiano carnal o al cristiano mundano, se está refiriendo el justo. Dice la Biblia en el versículo, el justo florecerá, aquel creyente, aquel hijo de Dios que viva de la manera de Dios, aquel que ya ha sido también declarado justo por el Padre, es decir, aquel que ya ha sido justificado como resultado de haber creído en su Hijo Jesucristo, el justo, el que realmente no solamente ha sido declarado justo por Dios al creer en el Salvador, sino que vive una vida de justicia en su vida, el justo, dice, florecerá. El justo florecerá y dice, como la palmera, y hace una comparación el salmista del creyente justo con dos vamos a decirlo así, árboles, aunque la palmera no lo es. Dice, es palmera, es una palma. Dice que el justo florecerá como la palmera y también crecerá como el cedro. Se hace una comparativa del Hijo de Dios justo, del verdadero, del genuino, con estos dos elementos. Cuando habla de palmera, pues se está refiriendo a hermosura y a fruto. Usted sabe que la palmera, pues de la palmera se encuentran los dátiles y la palmera pues tiene una figura muy atractiva. Es bella, aunque es muy escueta, si me permite su forma, su anatomía de la palmera prácticamente es un poste con unas cuantas ramas en la parte superior, pero tiene fruto. Su ambigüedad produce cierta atracción, cierta belleza, cierta hermosura, porque es diferente la palmera a cualquier otro árbol, incluso incluyendo el mismo cedro. La belleza del cedro no la tiene la palmera. Así que compara al justo como la palmera, su crecimiento, su prosperidad, dice el salmista, dice la palabra de Dios, del justo, del que cree en Dios, del que vive a la manera de Dios, del verdadero y genuino, su crecimiento, su prosperidad se compara con la belleza y con el fruto de la palmera. Pero también se le compara y se le asemeja con el cedro. Al cedro podemos describirla como un árbol fuerte, frondoso y que habla no solamente de ello, de fortaleza, sino que habla también de permanencia. El cedro es un árbol muy grande, muy antiguo, muy fuerte. Así que eso nos habla de que duran años, de la permanencia y la estabilidad del árbol. Es asemejada con la estabilidad del justo, del Hijo de Dios. Así que, dice la Biblia, presenta un pronóstico diciendo, el justo florecerá. Si sigue viviendo una vida justa, una vida de justicia ante los ojos de Dios, ante su Creador, ante su Salvador, y así permanece, florecerá, le irá bien, tendrá buen éxito en la vida. Todo lo que haga será prosperado por la mano benéfica y bondadosa del Señor. El justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. Va a crecer con fuerza, con ánimo, con salud, con mucha vida por delante. Y más adelantito vemos que el pronóstico que lleva a cabo el salmista es, pues, puede llegar hasta la vejez. Y en la vejez va a ser un ejemplo. Ahí es donde entramos al punto número 2. Ya miramos el pronóstico, es donde vamos a ver en el versículo 13 la razón por la cual
el justo puede florecer como la palmera y puede crecer como el cedro del Líbano, como eran conocidos. La razón la encontramos en el versículo 13. Dice el versículo: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Nuevamente ese diagnóstico o ese pronóstico: florecerá. ¿Por qué? Porque están plantados en la casa de Jehová. ¿Cuál es la razón? Estar plantados en la casa de Dios. Y como están plantados en la casa de Dios, florecerá como ningún otro árbol, como ninguna otra palmera. Serán únicos porque están en el lugar y en la condición, en el estado y en la posición que no cualquier otro árbol puede tener. Cuando dice que crecerán, plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerán, está hablando de aquella vida de comunión diaria en el Señor, tomando fuerza y fortaleza de Él. Crecerán. Un cristiano justo es un hijo de Dios justo, es un hijo de Dios que está estable en la casa del Señor, que tiene su corazón en ella y que ahí está creciendo. Recuerdo que un hermano de la iglesia, un joven amigo y conocido y amado por mi esposa y por su servidor hace muchos años, decía: pastor, yo me voy a casar con el favor de Dios en poco tiempo y yo tengo un deseo. Yo acepté a Cristo ya siendo un joven. Yo de niño, yo viví una infancia lejos del Señor, pero a mí me gustaría que mis hijos vivan cerca de Dios. Cuando yo tenga un hijo o tenga una hija, yo quiero y yo le pido y le oro al Señor para que ellos crezcan aquí en la iglesia, para que ellos aprendan de las historias bíblicas, para que ellos, el hermano decía, yo quiero que ellos corran aquí en el templo. No se refería literalmente a correr en el santuario, por eso falta de respeto. Se estaba refiriendo en un sentido figurado al hecho de que deseaba ardientemente y fervorosamente que sus hijos crecieran en la casa de Dios. Es decir, que ellos no dejarían de ir, que estarían estables como cedros para que crecieran ellos junto con sus hijos desde pequeños, desde su tierna edad, crecieran amando la casa de Dios, las enseñanzas bíblicas, que ellos se habituaran desde recién nacidos prácticamente en el templo, en la casa de Dios. Con el paso del tiempo, su primera niña fue dedicada al Señor allí mismo desde pequeña. Su segundo hijo fue dedicado al Señor y han crecido en los caminos de Dios. Y eso es el buen deseo de un padre y de una madre creyentes y piadosos. No es garantía de que nuestros hijos se van a apartar, pero sí es garantía de que pueden llegar a ser estables y firmes en los caminos del Señor, pese a que en un momento dado pudiesen desviarse del camino correcto. Van a regresar, van a regresar. Un pronóstico, una razón. Y termino, hermanos, hablándoles y comentándoles, hablando de una excepción. Un pronóstico, una razón. Y en el versículo 14 encontramos una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Bueno, dice el salmista: aún en la vejez, dice, fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. ¿A qué excepción me refiero? Bueno, a que no todos los cristianos fervorosos y fervientes llegan a una etapa de la vejez dando un testimonio digno de que aún en la vejez se puede servir al Señor. Ya no hay la suficiente fuerza para hacer lo mismo que se hacía 20, 30 años atrás, cuando se llega a la ancianidad o a la vejez. Pero aquel Hijo de Dios justo, que permanece en el Señor, que su hermosura, destila hermosura de Cristo en su vida, da fruto en el nombre del Señor y es estable como la palmera y como el cedro y se toma fuertemente del Señor. Van a llegar los años en los cuales su vida va a ir declinando y va a llegar a la vejez y a la ancianidad y aún así todavía tendrá fuerza y vigor. Dice el salmista: aún en la vejez fructificarán,
porque estarán vigorosos y fuertes en su relación con Dios. Yo pregunto, ¿dónde están aquellos ancianos, aquellos cristianos que conocieron al Señor Jesucristo, a su Salvador desde muy temprana edad, pero que llegan a la ancianidad y ya no tienen vigor espiritual? Lo único que tienen son palabras de crítica, de murmuración, de quejas, de hablar mal de los hermanos, de si no, bien, todavía siguen leyendo la palabra de Dios y orando, no lo hacen con la misma fortaleza espiritual, cuando deberían de ser los más espirituales y deberían de ser aquellos que dan el ejemplo a los más jóvenes, a sus hijos, a sus nietos, y no solamente a su familia, sino a los mismos hermanos en la fe. Los cristianos deberíamos de acercarnos y de mirar el ejemplo y el buen ejemplo y la buena fe de aquellos hermanos antiguos en la fe. Qué triste cuando hay hermanos y hermanas ya que han llegado a la vejez, pero no tienen mucho que ofrecer a los cristianos que vienen detrás de ellos. Es triste. Es triste ver en las iglesias que aquellos que dan el ejemplo y el entusiasmo y el fervor de amor a Dios, no estoy hablando de trabajo, de servicio, de amor a Dios por lo menos, normalmente quien lo ofrece son los nuevos convertidos y no los ancianos de la fe. Claro, hay honrosas excepciones. Hay buenos cristianos que han aprendido en su fe y que ya no trabajan porque como antes lo hacían, ya su cuerpo ha declinado mucho, está cansado, está enfermo, pero aún hay algunos cristianos todavía, con honrosas excepciones, que todavía pueden acercarse a aquella señorita, a aquel jovencito, a aquel hermano maduro, a aquella hermana madura, que todavía ya ese ancianito se sienta ahí en la banca o está sentado fuera de casa, pero lo único que tiene son palabras de aliento. Ya no puede trabajar. Recuerdo que una hermana ya mayor de edad, yo era un adolescente en aquel entonces, un joven, pero recuerdo una hermana que decía, ya una hermana ancianita, no tenía cómo ir al templo porque no podía manejar por su edad avanzada. En ocasiones me tocó ir en el carro de la iglesia a recogerla y llevarla nuevamente. Y ella se disculpaba y se disculpaba porque no quería tomar el tiempo de los hermanos y de los jóvenes, pero lo hacía con una pena, pero decía, pero qué bueno, porque yo quiero dar un ejemplo a todos ustedes de que aún en la vejez se puede estar en la iglesia en la mañana y en la tarde. Iba en la mañana, la recogíamos en la tarde, uno u otro hermano. Era los miércoles también, ahí estaba la hermana. Y no solamente iba para dormirse en el templo, la hermana iba a estar atenta, iba con su Biblia y sus lentes de alto índice también, que alcanzaba aún a mirar la letra de su pequeña Biblia. Y siempre se levantaba a dar testimonio y a dar gracias, y siempre se levantaba a pedir por su familia y por sus hijos para que estuviesen en los caminos del Señor. Pero siempre la hermana tenía palabras de aliento y su ejemplo, buen ejemplo. Ella decía, yo no tengo fuerzas para hacer mucho, ya soy vieja, ya estoy anciana, ya no puedo salir a evangelizar, a tocar puertas, ya no puedo salir como antes lo hacía. Pero yo todos los días oro por aquellos que sí lo pueden hacer y que lo están haciendo. Pero yo todos los días oro por los misioneros, por los siervos de Dios. Pero yo todos los días estoy leyendo mi Biblia y estoy acercándome más a Dios. No solamente espiritualmente, sino que se acercaba al Señor porque su edad estaba siendo avanzada. Pero ella tenía su corazón. ¿Dónde están esos cristianos hoy en día? Es la pregunta. Dice el salmista, puede haberlos y debe de haber, porque el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. Yo le animo, hermano, usted que todavía tiene fuerza, hermana,
joven, señorita, que todavía tienes vigor, que todavía tiene fortaleza y puede brincar, puede saltar, hablando en sentido figurado, todavía tiene fuerza física para hacer mucho más por Dios. Capacítese, continúe ejerciendo su fe y ejercitándose en la piedad, para que si Dios nos permite tener mucha más vida aquí en la tierra, podamos llegar a los 70, a los 80, a los 90, quizás a los 100 años, quizás con nuestro cuerpo cansado, debilitado, encorvado y hasta encogidos un poco, pero con fuerza y vigor espiritual para animar a aquellos que vienen detrás de nosotros. No podremos hacer mucho, porque vendrán días malos físicamente, pero moralmente nuestra oración debiera ser un buen ejemplo para aquellos generaciones que vienen detrás de nosotros. Dios nos conceda crecer y establecernos como la palmera y como el cedro en la casa de Dios. Padre, gracias por tu palabra, aplícala a mi vida y a mis hermanos y a los muchachos. En el nombre de Cristo. Amén.